próximamente voy a tener la oportunidad de presentarles a nuestras invitadas especiales, pero les agradezco a ustedes, a las personitas que se van conectando, que me ayuden en decirme si se escucha bien, si se ve bien, para poder avanzar en la transmisión. Así también le pido a mi equipo que me escriba ahí en los comentarios si todo me está viendo bien, porque yo no alcanzo pues a verme. Entonces les agradezco que me digan si en la transmisión estamos saliendo bien. Y voy a agradecerle entonces a mi equipo que me ayude a presentar a nuestras invitadas especiales. Ellas son respectivamente, y nos podemos ahí compartir pantalla, la doctora Cindy Lorena Rodríguez y también la doctora Narcisa del Pilar Pacheco. Las dos son referentes de el INVIMA, que es la máxima autoridad de medicamentos en Colombia, y hoy ustedes van a tener la oportunidad de aprender muchísimo sobre farmacovigilancia. Pero además quiero contarles que este programa, y ustedes lo ven especial acá en la transmisión, en el formato, lo ven con unos muñequitos al lado y ese es Pildorito. Tengo la oportunidad de presentarles a Pildorito y es que nosotros creamos a Pildorito, que es un personaje para hablar de farmacovigilancia, para volver un tema que es complejo mucho más fácil y mostrarles a ustedes esas situaciones de riesgo que tienen los pacientes, qué es un efecto adverso, cómo identificar un medicamento seguro, esto y muchísimo más. Y por eso le voy a pedir también al equipo que me ayude para compartir la imagen de donde encuentran ustedes alojado a nuestro personaje, que es Pildorito. Pildorito, entonces acá se los voy a compartir. Es una campaña de la Fundación Voces Diabetes Colombia. Acá ustedes la pueden estar viendo. Les invito a que nos sigan en la página también www.diabetescolombia.com, y allí en programas encuentran a Pildorito. Este personaje les va a ayudar a ustedes a detectar, a mejorar la relación con el médico, porque a partir del conocimiento mejoramos esa relación, pero también a detectar productos que son falsificados o adulterados, a usar correctamente los tratamientos, a identificar los medicamentos que son seguros. Y a las personitas pues que hoy se conectan acá, van a la parte inferior de donde está Pildorito y pueden descargar este ABC. El ABC de la farmacovigilancia, que es un material educativo que desarrollamos para todos ustedes, en donde ustedes pueden encontrar esas premisas, esos conceptos absolutamente básicos de lo que es la farmacovigilancia. Mientras más personitas se conectan, que ya estoy viendo acá Luz Marina, por ejemplo, ya retomo acá, dejo de compartir y pues saludo. Luzma, ayúdame por favor a compartir también en los grupos y a responder estas preguntas. Entonces vamos a entrar en materia y yo creo que ya podemos ir compartiendo acá la pantalla con nuestras personas o expertas invitadas. Por primera vez en la Fundación Voces Diabetes Colombia, el INVIMA. Nunca antes en todos estos años habíamos tenido la posibilidad de haber invitado al INVIMA, y hoy en un tema tan importante como es la seguridad del paciente, pues ellas nos están acompañando para resolver todas sus inquietudes. Y para eso me parece muy importante, pues ustedes también pueden preguntar. Acuérdense que ustedes también pueden preguntar. Tenemos acá una lista de preguntas ya de hace ratico que teníamos guardadas para ellas, pero voy saludando. Hola Anita Rubiano, Luz Marina Díaz desde Villavicencio, ¿cómo estás? Me confirman ustedes tan queridas si se escucha bien o no, y mientras tanto le doy la oportunidad a Lorena y a Pilar de que se presenten. Y les doy la bienvenida y les agradezco por estar en este espacio que se llama Los Conectados. Un programa, reitero, que se quedó por voluntad y necesidad de los pacientes para aprender de la manera directa, de una fuente fidedigna y con expertos que la Fundación invita para responder sus inquietudes. Desde Cali, Nelson Mojica, ¿cómo estás? Bienvenidos. Pues ya las tenemos en pantalla. Bienvenidas Pilar, bienvenidas Lorena, muchas gracias por aceptar esta invitación, y hablemos entonces de farmacovigilancia. Pero antes de que hablemos de farmacovigilancia, quiero pues ustedes que se presenten, por supuesto, y que le cuenten a todas las personas que en este momento se están conectando y que además se conectan en el diferido,
¿Para qué sirve el INVIMA? ¿Qué hace el INVIMA? ¿Por qué es tan importante? Cualquiera de las dos. Bueno, muchas gracias, mucho gusto para todos. En primer lugar, agradecer pues esta oportunidad y este espacio que nos brindan para tener un acercamiento a través de la Fundación a los diferentes pacientes, específicamente pues pacientes de esta patología, una patología crónica. Nosotras somos profesionales químicas farmacéuticas del grupo de farmacovigilancia, área que depende de la Dirección de Productos Biológicos, específicamente pues del INVIMA, medicamentos y productos biológicos. Entonces, el INVIMA pues es una organización precisamente a través de la cual el Ministerio de Salud, Protección Social, delega todas las responsabilidades asociadas a la vigilancia y garantía pues de la calidad de los productos que afectan directamente la salud de los colombianos. Entonces tenemos, digamos, bajo nuestra responsabilidad la calidad, el aseguramiento pues de la calidad de la autorización de comercialización de estos productos, tanto alimentos como medicamentos, como dispositivos médicos y cosméticos. Entonces, de acuerdo precisamente a cada uno de estos productos, se dividen las diferentes áreas o secciones dentro del instituto para validar y autorizar la comercialización de estos y obviamente salvaguardar el cuidado de la salud de los diferentes usuarios o consumidores que venimos siendo toda la población colombiana. Pilar, yo creo que ahí es muy importante que la gente sepa qué medicamentos y productos pues incluyen no solo la metformina o la pasta que usted se está tomando digamos, en el tratamiento que tiene hoy por hoy, sino que también incluyen algunos cosméticos, ¿verdad? Algunos productos, no sé, adelgazantes. Esa parte me gustaría que la incluyeras, la explicaras, porque a la larga algunos pacientes también tienen otro tipo de tratamientos y tal vez no los tienen en su mente pensados como un medicamento per se. Sí, obviamente cuando hablamos de medicamentos también hablamos de productos homeopáticos, de productos fitoterapéuticos, ¿sí? También hay un área específica que maneja suplementos dietarios, ¿sí? Entonces, la integralidad de la vigilancia de todos estos productos que pueden afectar directamente la salud de los colombianos ante su consumo, precisamente va de la mano de cada una de estas divisiones del INVIMA, ¿cierto? Entonces, no solo es la autorización de la comercialización, sino también de los establecimientos, la vigilancia de los productos falsificados o fraudulentos que se puedan generar como pues desafortunadamente se puede ver en diferentes canales de comercialización, ¿cierto? Sobre todo ahora con la comercialización masiva a través de redes. Entonces, el objetivo no solo es garantizar la calidad, sino también vigilar y pues acompañar a los diferentes actores, ¿cierto? A nivel país sobre la custodia y la garantía de la calidad de estos productos. Entonces, este espacio nos brinda pues un acercamiento al consumidor final, también para realizar las recomendaciones pues que haya lugar precisamente para no automedicarse, para no adquirir productos en establecimientos no autorizados y para ser parte activa precisamente de ese proceso de vigilancia una vez los productos pues son comercializados a nivel país. Acá saludo a Malasia Pala, a Mosquera Rosales, buenas tardes para todos. Malasia está desde Cajicá. Ah, bueno, Gema desde Cajicá, ¿cómo estás? No, Gema es la experta acá en preguntas. Usted es muy, muy importante, Gemita. Entonces, ya sabemos por qué es tan importante el INVIMA. Yo quiero que ustedes también, las personas que nos siguen, que están pendientes siempre a aprender a través de los conectados, comprendan que este conectado es muy importante, porque en medio de esta crisis, los mismos pacientes han tenido que comprar medicamentos, se aumenta la automedicación. Y también se ha aumentado algo que nosotros hemos visto en la fundación, es que los pacientes dosifican sus medicamentos para que les alcance. Entonces, aquí es donde vamos a aprender por qué hay un riesgo.
¿Cuáles son esos conceptos claves? ¿Para qué nos sirve la farmacovigilancia? ¿Y qué tenemos que hacer cuando nosotros como pacientes de pronto sentimos síntomas al recibir una nueva terapia? Ustedes normalmente siempre se quejan mucho con la metformina, por ejemplo, y dicen, no, es que me da mucho diarrea, mucho vómito, ¿cierto? Entonces miremos hasta dónde esto se puede cualificar como un efecto adverso. Y hablemos entonces, mi querida Pilar, de esos conceptos claves a la hora de entender la farmacovigilancia, pero creo que antes, y si no lo hemos dicho, expliquémosle a la gente qué es y para qué nos sirve la farmacovigilancia. Bueno, el objetivo inicial de la farmacovigilancia es precisamente, como su palabra lo indica, ¿sí? Vigilar una vez el medicamento sale a comercial o tiene la autorización precisamente para su uso o para su indicación o para su comercialización, ¿cierto? Entonces, por eso es que el paciente se convierte en el actor principal, ¿sí? O forma parte principal en la vigilancia activa, en ese seguimiento, porque es precisamente el usuario el que está en contacto directo con el medicamento y el que puede evidenciar esos síntomas, ¿cierto? Asociados precisamente al inicio de un tratamiento. Entonces, como hacías la introducción, Erika, hay muchas cosas a tener en cuenta. Es importante, sobre todo con este tipo de enfermedades que tenemos, ¿cierto? Que se denominan enfermedades crónicas, que obviamente todos los medicamentos que manejamos sean prescritos por un médico, ¿cierto? Que no sean productos automedicados, ni que sean recomendados porque a alguien le funcionaron, ¿cierto? Entonces consideramos que a mí también me pueden funcionar. Entonces la farmacovigilancia son todas aquellas actividades que están relacionadas precisamente con esa identificación de esos posibles eventos que se pueden presentar y obviamente también va encaminada a prevenirlos, ¿cierto? Cuando yo tengo una prescripción médica y cuando mi médico me orienta en la forma adecuada de consumir mis medicamentos, esa línea de comunicación clara lo que está haciendo es previniendo y garantizando el uso adecuado del medicamento. Entonces, hay medicamentos que tienen especificaciones puntuales para su hora de consumo, con respecto a su dosis, con respecto a su frecuencia, ¿sí? Por eso es que es tan importante cuando hablamos de adherencia a los tratamientos. Si no hay una adecuada adherencia, pues obviamente yo no voy a tener una respuesta clínica adecuada también al medicamento o al tratamiento que me han instaurado. Entonces, si obviamente no juiciosamente cumplo con esos lineamientos, se pueden presentar eventos adversos o problemas relacionados con medicamentos. Entonces, ahí es donde viene este otro concepto clave de qué es una reacción adversa. La reacción adversa se presenta cuando yo identifico un evento o una respuesta nociva que se caracteriza porque no es intencionada, ¿cierto? Porque yo estoy consumiendo mi medicamento de acuerdo a la dosis que me fue indicada y empiezo a identificar que se me están modificando algunas funciones o que se me están presentando algunos síntomas. Entonces, es muy diferente si hablamos de un mal uso o es muy diferente si hablamos de una toxicidad. Una reacción adversa se presenta cuando yo estoy consumiendo mi medicamento a la dosis y con las indicaciones obviamente prescritas. Entonces las reacciones adversas se pueden ver como lo vemos de pronto en la imagen, ¿cierto? Pueden ser de tipo dérmico o reflejarse pues en la piel o pueden ser síntomas asociados como el mareo, las náuseas, el dolor de estómago o lo que mencionabas asociado a la metformina, la diarrea, o también se pueden identificar a través de los parámetros clínicos, o sea, a través de exámenes diagnósticos o de seguimiento precisamente a mis funciones fisiológicas. Adicionalmente, entonces también tenemos el concepto de un evento adverso, ¿cierto? Que es una reacción no deseada que puede aparecer al consumir un medicamento. Dependiendo la seriedad del evento que se presente, obviamente va a tener una clasificación de gravedad, dependiendo de la afectación que tenga ese evento sobre el paciente.
Entonces, dentro de los eventos podemos encontrar mareo, dolor de cabeza, malestar estomacal, se puede presentar bajas de azúcar, como las conocemos popularmente, que se denominan hipoglucemias, o se pueden presentar reacciones en la piel, como veíamos en la diapositiva anterior o en la imagen anterior. Entonces, es importante siempre que un paciente inicia un tratamiento o que tiene un cambio de dosis o que tiene la inclusión de un nuevo medicamento, cuando le adicionan un nuevo medicamento, que se identifique si ha tenido cambios de acuerdo pues o que ha evidenciado alguna presencia de un nuevo síntoma. Dentro de Mi la estimada Pilar, farmacovigilancia, espérame, mi estimada Pilar, sí, dime. vamos ahí, el pequeño paréntesis para ir retomando y que la gente tome nota y se le quede la información. Entonces le pido ahí al equipo que vamos contrastando con las cámaras. Esa información que tú dices es muy, muy clave, porque a veces nos pasa, y ustedes me van a decir ahorita en los errores frecuentes que más le reportan al INVIMA, cuáles son, ¿no? Uno, y uno acá como en la fundación, lo que uno evidencia, por ejemplo, es que cuando hacen la formulación, uno no es tan curioso y no tiene en cuenta ni la dosis, ni cada cuánto se toma, se le olvida el nombre del medicamento y va y lo reclama la farmacia, pero eso es como algo transaccional, automático, pero no estamos siendo conscientes de qué es y tampoco le estamos preguntando al médico, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto qué me va a provocar en mi cuerpo? Y ese es el llamado que tenemos que hacer nosotros también como fundación, porque a la larga, uno, el cuerpo es solamente de uno, ¿cierto? Pero tenemos ese derecho y por eso la farmacovigilancia mejora esa relación con el médico, porque si yo tengo la capacidad de preguntarle o decirle, explíqueme, y a veces tenemos médicos que no tienen la paciencia para explicar, pero necesitamos que nos expliquen para qué sirve la terapia, cada cuánto me la va a tomar, qué pasa si yo no me la tomo en ese rango de tiempo. Entonces tú estabas hablando de unos criterios absolutamente importantes en el tema del tiempo. Ahora, me gustaría preguntarte eso. ¿Qué o cuáles son los eventos adversos que más reportan en el INVIMA? Bueno, luego, de acuerdo a lo que mencionabas, así como yo tengo el derecho a que mi prescriptor o mi médico tratante me dé la información necesaria para un adecuado tratamiento, ¿cierto? Yo como paciente también tengo la obligación de dar cumplimiento a esas indicaciones. ¿M? Y obviamente, si evidencio alguno de estos síntomas o evidencio cambios cuando estoy consumiendo mi medicamento, cuando tengo nuevos tratamientos, ¿cierto? Mi obligación también es comunicar e informar a mi médico tratante o al establecimiento que me dispensó el medicamento, ¿cierto? O si estoy a través de un servicio de una institución prestadora de servicios de salud, de un hospital, de una clínica, manifestar precisamente qué es lo que se está presentando y qué es lo que estoy sintiendo antes de tomar la decisión de suspender súbitamente un medicamento, porque obviamente eso también puede llevar a consecuencias en el estado de salud, ¿sí? Dentro de los eventos que con mayor frecuencia se notifican al programa de farmacovigilancia, al INVIMA, están precisamente estos que se mencionan. Independiente de que dentro de los insertos, de los empaques de los medicamentos se mencionen o se citen algunos eventos, no necesariamente quiere decir que en general a toda la población se les va a presentar, ¿sí? Cada medicamento es, digamos, asumido por el organismo, ¿sí? De diferente forma y va a depender del estado general de salud del paciente y obviamente de otros factores que se consideran factores de riesgo, como puede ser la edad o como puede ser si hay otras enfermedades u otras patologías acompañando, pues, digamos, este proceso principal de la diabetes. Entonces, hay muchos factores que pueden influir en que se presenten o no se presenten estos eventos, no necesariamente están directamente relacionados con el medicamento. Entonces, por eso es importante que desde la farmacovigilancia seamos partícipes activos en no solo identificar estos síntomas, sino también en notificarlos, en informarlos,
porque de ahí pues se deriva la evaluación del perfil de seguridad del medicamento, ¿cierto? Y de ahí también se pueden generar recomendaciones, informes de seguridad dirigidos al personal asistencial, a la parte médica, que criterios que va a tener en cuenta precisamente en las indicaciones de estos medicamentos o estos productos farmacéuticos. Entonces, con mayor frecuencia, ¿qué es lo que se reporta? La diarrea. Ese es el principal, o sea, los principales síntomas son de tipo gastrointestinal, la diarrea, el dolor abdominal, el cansancio o malestar general, ¿sí? También hemos tenido notificaciones asociadas a insomnio, a pérdida de apetito. Entonces, como vemos, pueden ser síntomas generales y síntomas que no necesariamente yo tengo que asumir que, bueno, el- los voy a manejar o me familiarizo con los síntomas. No, obviamente el ideal es que el tratamiento que está indicado para un paciente, pues obviamente no solo sea eficaz y controle pues su enfermedad, sino adicionalmente pues que no le genere otra sintomatología o otros eventos que por el contrario requieran una intervención o adicionarle un medicamento más. Ahí tengo que hacerte una pregunta, Pilar. Y es que hay una diferencia entre un efecto adverso de un medicamento y una reacción adversa del medicamento, que no es lo mismo. ¿Quieres que les expliquemos la diferencia a las personas que nos están viendo, por favor? La diferencia puntualmente es en la palabra nocivo. La reacción adversa es nociva, ¿sí? Y va a afectar al paciente y va a afectar precisamente la adherencia al tratamiento. Va a afectar en que el paciente no quiera continuar con su tratamiento, ¿cierto? Entonces, que vaya a haber un rechazo precisamente al tratamiento indicado. Ok. Ahí estábamos viendo en la presentación que uno de los casos que más se reportan es el error de la medicación. Y esto no solamente se le convierte en una vuelta al paciente para que le reformule que porque le quedó mal y no se la entregan en el operador farmacéutico. Esto tiene una grave consecuencia. Expliquémoslo por qué, Pilar. Bueno, cuando yo hablaba de las obligaciones del paciente de asumir su enfermedad y asumir su tratamiento, la farmacovigilancia no solo está relacionada con esos efectos secundarios, con esos efectos nocivos, con esas reacciones adversas, sino también va de la mano de las acciones de tipo preventivo, ¿cierto? Entonces, los errores de medicación se pueden presentar en el proceso de prescripción, ¿cierto? Cuando hay errores en la forma farmacéutica, sí, o en la presentación del medicamento que no es el que yo vengo utilizando, cuando la cantidad no es la suficiente de acuerdo a la dosis y al número de veces que debo consumirlo o para el tiempo que se debe autorizar la prescripción, ¿cierto? Eso Ujú, asociado a la prescripción, pero también se pueden presentar errores en el momento de la dispensación, cuando me entregan mi ujú. medicamento. Por eso debe ser un proceso en el cual no simplemente me entregan 30 tabletas, sí, un vial, un inhalador, por mencionar otros medicamentos, ¿cierto? Sino debe ser un momento en el cual precisamente hay una comunicación entre el profesional de la salud que está entregando el medicamento y el paciente y le está especificando que realmente el producto que está prescrito es el que le está entregando. Y yo como paciente tengo la obligación de verificar porque se pueden presentar errores humanos. Adicionalmente, hay medicamentos que se parecen en su empaque, en sus nombres, ¿cierto? Entonces, eso también puede generar confusión en el momento de la dispensación. Entonces, no simplemente es un momento en el que me entregan N número de productos en N número de cantidades, sino que específicamente se debe verificar que lo que me están entregando corresponde a mi prescripción médica y corresponden a lo que me han indicado, lo que me ha indicado el médico. Y obviamente también se presentan errores en la administración del medicamento. Entonces, si yo soy un paciente, como decimos, polimedicado, que manejamos más de 4, 5 o 7 medicamentos, yo tengo que juiciosamente organizar esos medicamentos de acuerdo a los horarios que los voy a consumir y tener precisamente la precaución para que no los confunda, para que no tome dosis adicionales o para que no omita dosis
o para que precisamente pues no se generen esos errores durante la administración. Entonces, ¿cuáles son los errores que se pueden presentar? Confundir medicamentos por el nombre o por el empaque, tomar una dosis que no corresponde, ¿cierto? Bien sea porque fue dispensado o entregado el medicamento que no era o porque me confundí en el medicamento que tenía que tomar, no garantizar las condiciones que se recomiendan para almacenar los medicamentos, por ejemplo, aquellos que requieren refrigeración o cadena de frío, no leer Ujú. o no tener clara la información para la toma del medicamento, usar medicamentos vencidos porque lo guardo porque de pronto más adelante lo voy a necesitar, ¿cierto? O cambiar la dosis por cuenta propia. Si yo he sentido que me ha generado, que me ha sentado bien el medicamento, entonces voy a aumentar la dosis o me voy a tomar de una vez la del mediodía o la de la noche. No, precisamente cada medicamento tiene esa particularidad que se determina una dosis y se determina un número de veces o frecuencia con la que se debe consumir. Entonces, esos son los posibles errores que se pueden presentar y obviamente como paciente o como cuidador que acompaña ese proceso de Importante. tratamiento, ¿cierto? Entonces es importante involucrarse y pues tratar de prevenir que se presenten esos errores asociados a la medicación. Aquí me quiero detener un poquito porque eso me parece esencial, esencial, y por eso siempre también dentro de las recomendaciones que le damos a nuestra comunidad de pacientes es anote todo en una cartulina, en una hoja, en letra grande, ¿cierto? Donde diga qué medicamentos toma su paciente, a qué hora, cuál es la dosis, porque en alguna emergencia que llegue a pasar, si no está ese cuidador que es el que está pendiente, las personas a su alrededor pueden saberlo. Esa es una sugerencia que nosotros les damos. Les pido que también tomen nota de estos principales errores de medicación, porque es que estos errores también pueden ser mortales. Y hemos visto casos, hay casos que en Colombia y en el mundo que se han reportado en donde lastimosamente, como tú lo dices, Pilar, por un error humano, se cobra la vida de un infante, de un menor, de una persona en embarazo y demás, porque hubo un error de medicación, ya que los empaques pueden ser parecidos, los nombres pueden ser parecidos. Por eso les insistimos la importancia de saber para qué le va a servir ese medicamento, qué pasa si no se lo toma, cuáles son los efectos que le puede suscitar ese medicamento, pero además cuál es la dosis, durante cuánto tiempo. Esas son preguntas que como pacientes nosotros tenemos que hacer. Y sobre todo también el tema del mantenimiento de estos medicamentos, si tienen algún tipo de manejo especial, como en el caso de las insulinas, cuál es ese punto de refrigeración, cómo es esa cadena de frío, qué pasa si vulnero esa cadena de frío. Y hay una pregunta que normalmente nos hacen. En este caso de las insulinas y demás, uno cuándo se da cuenta que de pronto es un medicamento falso. No, no recuerdo que lo hayamos mencionado al principio, pero aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de que usted vaya a comprarse un medicamento, porque acá en Colombia nos automedicamos mucho, pero con este tema de esta crisis del sector también estamos viendo un aumento importante en el gasto de bolsillo y en cómo se automedica la gente. Entonces, ¿qué le podemos decir, Pilar, a la gente de tenga en cuenta? Si usted sospecha estos criterios, si usted sospecha para saber si usted está adquiriendo un medicamento de dudosa procedencia. Bueno, obviamente la principal recomendación es si me veo en la necesidad de adquirir medicamentos, adquirirlos obviamente en establecimientos debidamente autorizados, ¿sí? No se recomienda adquirirlos a través de canales electrónicos, de redes, ¿sí? De promociones, no. El objetivo es que si yo requiero la adquisición, la compra de un medicamento, necesariamente vaya a un establecimiento que esté debidamente, pues obviamente autorizado para y que obviamente me va a garantizar las condiciones de almacenamiento de ese medicamento, de ese producto que yo voy a adquirir, ¿sí? En segundo lugar, verificar el estado del empaque. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, obviamente, a simple vista, no siempre se identifica un producto falsificado o fraudulento, pero sí debo verificar realmente la información asociada a la fecha de vencimiento, al nombre del medicamento,
que cuente con un registro sanitario, ¿sí? Hay medicamentos que traen un sello de seguridad que garantiza que el producto no ha sido, que la caja o el empaque primario pues no ha sido abierto, ¿cierto? Y obviamente si voy a adquirir un medicamento, entonces tener la certeza de que el nombre comercial o el nombre genérico obviamente corresponden al medicamento que yo estoy buscando o que estoy solicitando. Se recomienda no aceptar sugerencias para la toma de medicamentos, no automedicarse, sobre todo si soy un paciente que tengo una enfermedad crónica y sobre todo si soy un paciente que ya tengo un tratamiento pues indicado. ¿Sí? El objetivo no es adicionarle más medicamentos, porque pues esto también puede conllevar a que se presenten problemas relacionados con su uso, sino en el evento en que tenga que adquirir un medicamento que por algún motivo no haya sido entregado por la EPS o el operador que tiene la responsabilidad, entonces pues buscar precisamente que corresponda al que ha sido prescrito por mi médico tratante. Entonces, Y por acá eso vamos a es que entrar a hay... esta parte importante de los actores del proceso. Y acá yo quiero que ustedes, las personas, más de 20 personitas que están conectadas, tomen nota, justamente porque es que acá la responsabilidad es de todos, no solamente de quien le formuló, sino de quien le dispensó y usted como paciente que está tomando el tratamiento. Avancemos, Pilar. Sí, entonces precisamente aquí les traemos quiénes somos los actores del proceso. Entonces, como veíamos y hemos hablado durante esta charla de los tanto de los derechos como de los deberes, ¿cierto? La farmacovigilancia es un compromiso absolutamente de todos. Todos en algún momento somos consumidores de medicamentos, ¿cierto? Entonces, los actores del proceso, obviamente el actor principal en esta situación, en esta película, es el paciente, ¿cierto? Que es el consumidor final de cada uno de estos productos, pero somos partícipes de la identificación de posibles eventos o problemas relacionados con medicamentos, el personal de la salud, tanto el personal cuidador como enfermería, el personal prescriptor, obviamente el farmacéutico, aquel que dispensa y suministra el medicamento, aquellos profesionales que se encargan de los procesos diagnósticos como son las pruebas de laboratorio clínico, obviamente la familia, el grupo de, principal o el grupo familiar es muy importante porque también es quien puede evidenciar, ¿cierto?, que se presenten o no esos problemas relacionados con medicamentos y también aquellas agremiaciones o fundaciones que acompañan ese proceso y esa vigilancia y orientan, capacitan o educan, por decirlo así, a este tipo de pacientes que manejan diversidad de medicamentos. Oigan, este tema me parece, perdona, me interrumpo acá, Pilar, importante porque es que en el común de todos nosotros, me incluyo, uno piensa que uno solamente le puede decir al doctor, doctor, es que yo siento que esta terapia no me está funcionando, me genera estos síntomas, pero es que cada institución debe tener incluso, y yo quiero que usted me diga la norma, Pilar y demás, ¿dónde están? Porque es que haciendo todo este trabajo de investigación de farmacovigilancia, nosotros sí encontramos un gran vacío en la necesidad de reportar y de cuántas personas realmente reportan y de cómo lo están haciendo. Y lo que no sabíamos es que muchas instituciones prestadoras de salud tienen una unidad especial de farmacovigilancia. Entonces, digámosle a la gente, si esto tiene alguna normativa, ¿cuál sería? Porque solamente digamos que en el imaginario de todos está el médico y el paciente, pero acá todo el mundo tiene la obligación de reportar. Entonces, ¿a dónde, digamos, en una entidad hospitalaria, dónde pueden reportar? En donde usted dice establecimientos farmacéuticos, ¿cuáles? ¿Cómo lo hacen estas personas, por favor? Bueno, sí, de acuerdo a como lo veíamos en la diapositiva anterior, que todos somos actores y todos formamos parte del proceso de farmacovigilancia, precisamente de acuerdo a cada uno de estos actores, pues hay un canal definido de notificación. Entonces, las instituciones prestadoras de servicios de salud, precisamente dentro de la normatividad que se encuentra vigente, pues son varias las normas, ¿cierto? Principalmente pues el decreto 780 del 2016, la resolución 3100 del 2019 que establece los requisitos para habilitación, ¿sí? Em,
la resolución 1403 que define el modelo de gestión de los servicios farmacéuticos, ¿sí? La normatividad sí es bastante como para citarla pues en este momento, Claro, claro. pero aplica específicamente a las instituciones prestadoras de servicios de salud y determina cuál es el canal precisamente de notificación. Y obviamente desde tanto el INVIMA como las diferentes direcciones territoriales de salud o secretarías de salud, se hace ese proceso de vigilancia y seguimiento a la funcionalidad de los programas de farmacovigilancia de estas instituciones, ¿cierto? Entonces, específicamente hay unos lineamientos para este tipo de instituciones. Adicionalmente, la industria farmacéutica también tiene su propia normativa y tiene su herramienta de notificación. Todas estas notificaciones a las cuales hago referencia, obviamente son centralizadas desde el grupo de farmacovigilancia del Programa Nacional de Farmacovigilancia del INVIMA y son herramientas precisamente de información que van a servir para la detección de señales, para la identificación de posibles alertas sanitarias o para la definición precisamente de informes de seguridad que se asocian al uso de los medicamentos. Entonces, por eso es que es tan importante las notificaciones, porque finalmente toda esta información va a alimentar el perfil de seguridad de los medicamentos que estamos utilizando. Adicionalmente, existe otro canal de notificación para los profesionales de salud independientes, para los establecimientos farmacéuticos como las droguerías o gestores farmacéuticos o operadores logísticos como los conocemos. También pueden acceder las agremiaciones o los programas de pacientes y directamente los pacientes o cuidadores. Entonces, para cada uno de estos diferentes actores hay una herramienta de notificación y pues ya mi compañera nos va a indicar precisamente cuál es la que nos interesa a nosotros como pacientes o consumidores directos de los medicamentos. Claro que sí. Antes de darle paso a Lorena, yo quiero saludar a las personas que están conectadas, más de 23 personas conectaditas, a Luz Marina que no se pierde estos conectados y sé que toma nota, ella utiliza su tablet y mejor dicho se la pone al pie del oído para poder aprender y tomar notas, una de las estudiantes más juiciosas de nuestra escuela. Ella dice, y me parece muy valioso su comentario, no se puede tener adherencia a un tratamiento cuando en un mes sí entregan y el siguiente mes no entregan. Eso es totalmente cierto en este momento en el que estamos viviendo. Dice que le sucede con la dulaglutida y en el caso de los ojos no volvieron a entregar brimonidina y no se sabe qué gotas la reemplacen, porque al igual hay una mala atención en las citas de control. Yo no sé hasta dónde ustedes están en la capacidad de responder esto, pero esta es una situación que abiertamente es conocida por mucha gente que hoy lo está viviendo y también en este sí que haría falta un doctor, porque en este espacio para preguntarle sobre esa autonomía médica. Hay terapias que simple y llanamente no se pueden reemplazar. Cuando preguntábamos a una de las expertas también en farmacovigilancia, una colombiana que está radicada en España, nos decía, la normativa dice que reporte. Si usted, paciente, le dan estas goticas y le genera un efecto adverso, repórtelo. Esa es la mejor manera de uno poderle hacer el control y el médico también está en la obligación de hacerlo. Entonces, acá en este espacio ustedes van a aprender cómo reportarlo de manera autónoma y solitos, pero también en este programa han aprendido que la farmacovigilancia justamente es esa práctica que se encarga de esa detección, de esa evaluación, de comprender y prevenir esos efectos adversos en toda la comunidad de pacientes. Por eso, si todos reportamos, pues permitimos que ingresen tecnologías más seguras al país, permitimos que mejoremos una relación con el médico, pero además que prime nuestra seguridad. Y por eso es que estamos haciendo este espacio tan importante. Malasia Pala dice, ¿en qué momento se puede hablar de reacción adversa o reacción colateral? No sé si mi querida Pilar quiera responder. Saludo a María Estela Acevedo Díaz, a Gladys Herrera de Charly, que hace rato no te conectabas. Bienvenidísimo siempre a estas charlas en donde todos podemos aprender. Ya hemos aprendido que la farmacovigilancia, hemos aprendido qué se puede reportar y qué no se puede reportar, que en esencia casi que es todo una sobredosis de medicamentos, un mal uso o inadecuado uso de los fármacos, las indicaciones que están fuera de uso, una falta de eficacia del medicamento, una adulteración de ese medicamento, las quejas técnicas, digamos, en los cambios de empaque y también aprendimos que todos
tienen la obligación de reportar. Entonces usted en los medicamentos ve allí un número de atención en donde usted también puede reportar, ¿cierto? El tema de las garantías, el tema de que venga mal, no sé, no funcione el dispositivo que usted adquirió, por ejemplo, también lo puede reportar. Le podemos responder esta pregunta de Malasia, ¿en qué momento se puede hablar de reacción adversa o colateral, mi querida Pilar, antes de darle paso a Lorena? Sí, Erika, muchas gracias. Básicamente son lo mismo, hacen referencia a las reacciones adversas o aquellos efectos que se presentan eh, y que son no deseados y que van de la mano pues de la respuesta esperada del medicamento. O sea, yo indico un medicamento para determinado control, por ejemplo, la glucemia, pero adicionalmente me genera náuseas. Entonces, eh, se denomina como un efecto colateral, pero como viene siendo un efecto nocivo precisamente para el paciente, porque obviamente afecta su calidad de vida como tal, pues necesariamente se convierte en una reacción adversa. Entonces, el término viene siendo exactamente el mismo. Ah, ok, perfecto. Entonces Lorena nos va a contar cómo se hace. Ahora, antes de que Lorena me diga, Malasia está haciendo un comentario importante. El problema es que se reporta y la respuesta es espera que tenga nuevamente cita con el especialista. Yo quiero preguntarles, la persona reporta, llámese médico, llámese entidad hospitalaria, llámese operador farmacéutico o llámese paciente, reporta y ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa una vez entra al sistema del INVIMA este reporte? Bueno, obviamente no el 100%, digamos, de las notificaciones, digamos, como que tienen esa verificación total, ¿cierto? Ujú. Por lo que les mencionaba, tenemos diferentes canales de notificación, ¿sí? Cuando, que lo va a comentar mi compañera aquí, la línea de notificación de pacientes u otros profesionales u otros actores, necesariamente una de las secciones, me voy a adelantar un poquito, Lorena, para dar respuesta a esta pregunta, una de las secciones del formulario de notificación eh, se debe registrar la ubicación demográfica del reporte, ¿cierto? Ujú. Entonces, pues también para quienes nos acompañan, el programa, el modelo de gestión del Programa Nacional de Farmacovigilancia ha cambiado desde el año 2021, ¿cierto? Ujú. Antes se Ujú. hacían las notificaciones en otra plataforma, sí, que se denominaba Cívicos en su momento, y ahora se utiliza la plataforma denominada Vigiflow. Independiente de los canales de notificación que son los que estamos viendo en la imagen o que nos va a socializar ahorita mi compañera Lorena. Lorena, ¿cierto? Todo se consolida en una sola base de datos que se denomina la base de datos nacional, ¿cierto? Ya. Entonces Ujú. ahí obviamente se empiezan a identificar o a manejar esta información. Esta plataforma es administrada por la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Y Ujú. entonces permite este nuevo modelo de gestión que haya una participación o una interacción entre todos los actores. El Ujú. notificador, que puede ser el paciente o puede ser la institución prestadora de servicios de salud, la dirección territorial, que cuando yo como paciente hago una notificación si estoy, si vivo en Villavicencio, se le direcciona a la dirección territorial del Meta, si vivo en Ujú. Tunja, se direcciona a la dirección territorial de Boyacá, ¿sí? Entonces, dependiendo de la ubicación demográfica que se registra en el reporte, se direcciona a la Secretaría de Salud. Ok. Y posteriormente, la Secretaría de Salud, de hacer su proceso de gestión y verificación de esa información, obviamente la delega al INVIMA. Entonces, ahora hay una participación integral, ¿cierto? De, por llamarlo así, de estos niveles jerárquicos, ¿sí? Sobre los cuales se va llegando la información. ¿M? Obviamente, de acuerdo al volumen de notificaciones que se presentan, se priorizan aquellas que se clasifican como graves, ¿sí? Y de acuerdo al manejo de la información que se da, obviamente se van identificando lo que yo les mencionaba, posibles alertas, posible identificación inclusive de productos fraudulentos, ¿sí? Si yo notifico, puede eso conllevar, de acuerdo al volumen o al número de notificaciones que se alleguen asociadas, eso puede derivar, ¿sí? Que se genere una alerta sanitaria o que se genere un informe de seguridad. Los informes de Ujú. seguridad son aquellas recomendaciones que se van a emitir para que el prescriptor tenga presente
cuando indique un medicamento y pues van de la mano precisamente de esas evidencias que se generan ya con el uso masivo de un medicamento que de pronto no se identificaron en su fase de estudio, en su fase clínica previo a su aprobación. ¿M? Entonces, Pilar, necesariamente cuánto es toda la el tiempo? información es validada y es consolidada. Señora. ¿Cuánto es el tiempo? ¿15 días, 20 días, un mes, un año? ¿Cuánto tiempo pasa una vez yo hago el reporte? No, nosotros, o sea, la plataforma es en línea. Sí. Entonces, Y, si yo hago el reporte en este momento, el ente territorial ya lo puede visualizar una vez yo grabe mi y le notificación. genera la alerta. Sí. ¿Sí? Entonces ya, sí, entonces obviamente ya depende de los equipos de salud, de los programas departamentales y de todo cómo se maneje pues el flujo de la información para que precisamente pues obviamente esto derive una acción de pronto correctiva o preventiva, ¿cierto? Sí, Pero acá Malasia, la información es en línea. acá Malasia Pala va un paso adelante. Ya iba yo a hacer esa pregunta, pero ella ya la escribió. Malasia, ¿me recuerdas desde qué ciudad nos estás viendo? Para preguntar, porque Pilar dijo algo importante, dijo, si se denomina grave, se reacciona de manera un poco más rápida, digámoslo de alguna manera. ¿Cuándo un reporte es grave? Ok, bueno, entonces le vamos a dar la palabra a Lorena porque Ay, sí. Malasia se está adelantando a, digamos, lo que está en las Ah, imágenes bueno, a buenísimo. posteriores. Porque básicamente cuando el paciente va a acceder a este reporte, ahí va a encontrar, o sea, es realmente una herramienta amigable para quien va a hacer una notificación. Importante, gracias. Le doy entonces paso a Lorena. Lorena nos va a explicar y esto tomemos nota todos porque uno no sabe cuándo lo vaya a necesitar. Si usted le dice a su médico y ve que no reportó nada, que tiene la obligación de reportar, agote usted esta instancia, hágalo usted de manera individual, unipersonal. Tome nota de la página www.invima.gov.co y acá Lorena nos va a explicar rápidamente qué se hace y qué debe tener en cuenta antes, o sea, todo a la mano listo para hacer ese registro. Gracias, Lorena, y bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación en este espacio pues tan importante. Es importante que ustedes pues logren entender que en la página web del INVIMA se hacen reportes de eventos adversos, pacientes, cuidadores y otros actores del sistema de salud. Entonces, en la página web del INVIMA se ingresa y ahí en la parte de abajo dice servicios en línea de farmacovigilancia. Allí ustedes le dan link o clic al link que aparece allí y les va a aparecer automáticamente diligenciar este formulario de e-report. Aquí, ¿qué debemos colocar? Pues las iniciales del paciente, cuál es el sexo, el peso del paciente, la fecha de nacimiento, la edad en la que comenzó pues la reacción adversa, de qué país pues se realiza el reporte de evento adverso, Me dicen, describir lo perdóname, sucedido. me Dime. dicen que nos está compartiendo, parece. ¿O sí? ¿Me confirma equipo si se está compartiendo la pantalla? Ah, sí, ya, ahí ya la vemos. Ahí ya la veo ¿Sí? perfecto. Ajá. Sí, ya. Ujú. Listo. Entonces, es describir lo sucedido, es describir de manera lo que le está lo que le está pasando, describir qué sintomatología tiene o por qué se está presentando el evento adverso, con las palabras que ustedes lo crean conveniente, no técnicamente, sino simplemente decir cuál es el evento adverso, qué es lo que le está pasando, si se está tomando el medicamento o qué reacciones adversas les está ocasionando este producto. Aquí pues es escribir cuál es la reacción adversa, cuál es el síntoma que usted presenta cuando se toma el medicamento o después de que ya se lo tomó, cuándo empezó la reacción adversa, si fue el día de hoy que está presentándolo y cuándo se finalizó, cuánto tiempo duró la reacción adversa o el síntoma que pues usted presentó, si fue grave o no grave. Entonces aquí es importante lo que nos decía en la paciente, si es grave o no grave, qué debo saber si es grave o no grave, si me amenazó la vida del paciente, si causó la muerte, si me causó una prolongación o de la hospitalización, que yo dije, me siento muy mal, me voy para el hospital y me hospitalizaron, ahí yo ya puedo decir que es grave.
Con estas 5 o 6 ítems que aparece ahí, que es grave la reacción adversa, si hay una malformación congénica, si causó alguna condición médica importante, yo la considero como grave. Pero si por el contrario no desapareció la reacción adversa porque dejé el medicamento o lo dejé de tomar, entonces la voy a considerar como no grave, ¿sí? En cuanto a los medicamentos, pues debo colocar cuál es el medicamento que me está presentando pues este síntoma o esta reacción adversa, de qué laboratorio farmacéutico es, cuál es el número de lote, qué dosis pues tenía la paciente, si fueron 10 miligramos, 50, 2 miligramos, dependiendo pues el medicamento que esté tomando, cuál es la vía de administración, si es oral, si es intramuscular, si es inyectable, cuál es la vía de administración, cuándo inició la administración del medicamento y cuándo se terminó, cuánto tiempo le duró el medicamento, para qué se lo indicaron, si fue para la acidez estomacal o para el dolor de cabeza, dependiendo pues cuál fue la indicación. ¿Cuál fue la acción tomada con el medicamento? Si retiró el medicamento y la síntoma se quitó, o si le reducieron la dosis, o si por el contrario le aumentaron la dosis. Dependiendo de lo que haya pasado, pues usted lo va a colocar. La información adicional, pues es escribir cuáles son las enfermedades previas o actuales. Si, por ejemplo, usted, aparte de tener diabetes, también tiene hipertensión o tiene EPOC, escribir ahí cuáles otras enfermedades usted tiene. Y en los comentarios adicionales, de pronto indicar si está también consumiendo medicamentos antihipertensivos o por qué se está tomando estos medicamentos o por qué se los formular. Importante lo que decía mi compañera Pilar, y es que aquí me sale área de reportante, que es ustedes indicar, por ejemplo, la compañera que nos decía que es de Villavicencio, es importante que cuando ella reporte el evento adverso, pues coloque Villavicencio en el área reportante para que este reporte de evento adverso le llegue directamente a la Secretaría de Villavicencio y ellos puedan hacer el análisis de este tipo de eventos y escribir pues cuál es el nombre del reportante. Si estoy en Bogotá, pues registro Bogotá. Si estoy en Boyacá, pues registro Boyacá. Una vez ustedes ya hayan podido realizar todo el reporte de evento adverso, pues lo ideal es que pues si quieren lo guarden y que tengan pues conocimiento de que ustedes reportaron un evento adverso por si en algún momento los llega a llamar tanto la Secretaría de Salud o el INVIMA en caso de que se presente pues algún seguimiento con este caso. ¿Qué es importante? Pues que la mayor información del reporte pues se pueda dejar allí. No es obligatorio que sean pues todos los campos diligenciados, pero sí lo que mayormente pues necesitamos es que la mayoría de campos estén completamente en cuanto a la indicación, la dosis, la vía de administración, de qué laboratorio era para nosotros poder hacer un seguimiento exhausto y tanto la secretaría y hacer pues un acompañamiento con el paciente. Muy bien. Este tema es importantísimo, Lore, que ya vas a entrar a por qué es tan importante en la población con diabetes. Este tema es muy importante en la población con diabetes, entre otras cosas que ya nos va a explicar Lorena, porque la población después de cierta edad y que tiene diabetes tiene o toma muchos medicamentos, pero no le voy a robar este tema a Lore. Lore nos va a profundizar en eso para que ustedes tengan en cuenta que esto no puede pasar como a la ligereza, ¿cierto? Como que ser muy ligero, no, en esto nos toca profundizar. Lorena, ¿por qué entonces esta farmacovigilancia aplica de manera especial para las personas con diabetes? Listo. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros? Porque se enfoca en identificar y analizar varias reacciones adversas que son específicas para esta población, en las cuales pues nosotros logramos controlar pues la condición y posibles comorbilidades. ¿Cuáles son los factores que aumentan este riesgo? Pues que varios pacientes o muchos últimamente pues tienen varias patologías. En este caso, pues así como tienen diabetes, también tienen EPOC, también tienen hipertensión arterial, también otra serie de enfermedades que hace que pues el médico pues le formule ciertos medicamentos y que aparte de los medicamentos que le formula el médico, pues también hay pacientes que se automedican, que se toman el medicamento para adelgazar, el medicamento para miles de cosas y miles de enfermedades, o que algunos
el otro vecino les dijo, tómense este medicamento que a mí me sirvió, entonces porque al paciente otro le sirvió, pues yo también me lo tomo. Entonces esto hace que haya una multiplicidad de medicamentos que me pueden provocar reacciones adversas. También diferentes comorbilidades y complicaciones que me pueden ocurrir por diferentes pues patologías. Por lo tanto, también hay que tener una estrategia en la prevención de los medicamentos, que el paciente sea educado tanto por el farmacéutico, por el médico, que haya una comunicación clara con el médico o el farmacéutico de cómo debo tomarme los medicamentos en diferentes horarios para que no me produzcan reacciones adversas y que también pues el paciente esté activo en su tratamiento, que sepa cómo se debe tomar sus medicamentos, en qué horarios, con qué comidas, en qué horarios pues los debo tomar para que no se me produzcan interacciones medicamentosas y que pues haya una detección temprana de esta información. Mis estimadas, 3 preguntas cortas para respuestas cortas, que son preguntas frecuentes en la población de acá de la fundación. 1, ¿se pueden automedicar? No, 2, lo ideal, no. ay, perdón, ¿sí puedo responder? Sí, Lo seguro. ideal es que no se automediquen, sino que siempre pues vayan al médico y le pregunten que, digamos, si quiero adelgazar o si quiero tomar un medicamento para tal cosa, pregunten primero porque hay una comorbilidad que ya tiene el paciente. Y segundo, porque no sé si el medicamento que yo quizás en la automedicación me vaya a tomar me interfiere con los medicamentos que ya esté tomando. 2, ¿cuál es la diferencia entre el medicamento genérico y el comercial? O, entre comillas, original, que llamamos en el dialecto común de nuestra comunidad. Bueno, entonces es importante que el medicamento comercial es el que pues ha salido pues por primera vez, el laboratorio farmacéutico pues lo ha realizado como una única vez. Sin embargo, pues el genérico es como una copia de este producto, pero con diferentes excipientes o diferentes principios, pues el principio activo es el mismo, pero hay diferentes excipientes y que tiene pues otro valor en cuanto pues esto ya es más de la naturaleza del medicamento. Sin embargo, pues son 2 medicamentos que muchas veces el genérico pues es igual al comercial, sino que el comercial pues es el de casa matriz y el que tiene un poquito más de valor. Básicamente tienen el mismo principio activo, solo que ya tienen un despliegue de marca y demás que hace pues que esa sea un poco donde radique la diferencia. Y tercero, sobre todo en el caso de las insulinas y las tirillas, nos pasa mucho con las fechas de vencimiento. Entonces, una pregunta que hacen continuamente es, ¿me puedo tomar un medicamento de pronto que tenga 30 días de vencido? ¿Qué pasa? No, lo ideal es que no se tomen medicamentos vencidos, porque así como tiene pues su fecha de vencimiento, lo ideal es que esta pues, si el titular del registro sanitario le colocó esta fecha de vencimiento, pues hasta ahí es que se puede tomar. Lo ideal es que si usted ya pasó la fecha de vencimiento, vaya a un punto azul o deseche sus medicamentos en estos puntos azules, porque pues estos medicamentos no se van a poder utilizar ya que no tienen la misma eficacia, la misma efectividad, no tiene para el tratamiento que es. Y más para este tipo de enfermedades o comorbilidades, o sea, no se requiere que se vuelvan a tomar cuando ya está vencido. Y es importante decirle a la gente que a la hora de reportar si usted se tomó un medicamento ya vencido, pues nadie le va a responder porque es una indicación clara, tiene una fecha de Y, vencimiento. Y hasta esa y fecha de porque vencimiento todo el mundo puede responder. Si se pasa de ahí, ya no. Exacto, y porque este medicamento después de su fecha de vencimiento, lo que puede pasar es que se puedan producir muchas reacciones adversas cuando ya el producto pues no tiene ninguna validez Claro, pero entonces ahí ya hay una responsabilidad del paciente, del del usuario, paciente. porque quiso, tomó la decisión de tomarse un medicamento vencido y ya nadie le puede responder, ni el fabricante, ni el INVIMA, ni el médico, ni nadie. Ya fue bajo su responsabilidad. Así es. ¿Algo más que quieras agregar, Lorena? Ya solamente para finalizar, porque es importante que el paciente pues quiera o sepa de la farmacovigilancia segura y es que pues el tratamiento sea seguro y efectivo, evitando pues errores y accidentes.
¿Y cómo se puede contribuir? Pues preguntarle al médico o al farmacéutico cómo se toma su medicamento o qué dosis debo tener, cómo verificar también pues que el personal de la salud, antes de que atiendan al paciente, pues que se lave las manos, informar pues algún cambio, alguna reacción adversa que el paciente presente, informar pues al médico para que el médico pues pueda indicarle o pueda verificar en la ficha técnica del producto esta sintomatología, si le puede cambiar el medicamento o a ver qué es lo que está pasando, y que pues el paciente como tal tenga una lista actualizada de los medicamentos para que pueda saber cómo pues está utilizando los medicamentos, o si tiene más de los prescritos, pues pueda saber cómo utilizar los otros. Yo creo Allí, que en aquí ya algún para otro... Ah, perdóname, según. Sigue. Ujú. Perdóname. Aquí ya para finalizar es los eventos adversos más comunes que se presentan con este tipo de medicamentos que son para la diabetes, pues son síntomas gastrointestinales, como lo decía mi compañera Pilar, son náuseas, diarrea, cefalea, vómitos, dolor abdominal, distensión abdominal, astenia, estreñimiento, Ahí no eructos. lo, perdóname, creo que no lo estamos viendo en la transmisión. Al equipo le pido que me ayude a compartir la pantalla porque esa parte no la estamos viendo en la transmisión. Esto está solamente en mi cámara, por si acaso. Ajá. Sigue, Lorena. Entonces es importante pues que conozcan estos eventos adversos que se presentan de acuerdo pues esta tipología de la enfermedad, y que cada paciente pues es una elección individual de por medicamento, porque muchos pacientes que son diabéticos pues cada uno tiene su medicamento diferente y su tratamiento es diferente por pues la persona. Entonces, pues es importante que a todas no les da lo mismo de reacciones adversas con el tratamiento que utilizan, sino esta elección del medicamento pues es totalmente individual por paciente. Súper. Entonces, volvemos acá a mi cámara. Gracias, Lorena. Gracias, Pilar. Si quieren, ya pueden dejar de compartir la presentación y hablamos un poco más fluido, como le gusta acá a nuestra gente, de todo lo que hemos aprendido. Un resumen muy, muy rápido para que ustedes hagan recorder y se hagan memoria. Estuvimos en este conectado aprendiendo sobre qué se reporta en los síntomas adversos, en la sobredosis de los medicamentos. También estuvimos aprendiendo cómo identificar un medicamento seguro, ¿cierto? Y entonces nos fijamos en el tema del empaque, de que esté con el registro INVIMA, de que tenga las fechas, de que haya un fabricante, que tenga el nombre comercial, pero también que tenga la composición. Hay unos instructivos especiales para algunos medicamentos que ya son de especial tratamiento, que tienen como un catálogo por dentro. Hay que leer estas indicaciones. Estuvimos aprendiendo sobre qué es un efecto adverso, cuándo se considera grave, cómo reportar, y aprendimos algo muy importante, y es que la responsabilidad de reportar los efectos adversos que puede causar un medicamento no solamente es una responsabilidad del médico, también es responsabilidad del paciente, de la cadena fabricante, de quien los está distribuyendo, pero sí es una obligación de todos como usuarios del sistema, de reportar para que el INVIMA pueda hacer este tipo de seguimiento y genere los reportes que se consideran necesarios. Eso es muy importante. Ustedes están viendo hoy en esta transmisión especial a un muñequito acá a mi derecha y a mi izquierda que se llama Pildorito. Pildorito hace parte de una campaña que, a las personas que de pronto se conectaron tarde, nosotros diseñamos una campaña de farmacovigilancia para hablar de este tema de una manera muy amigable, y por eso acá les estoy compartiendo, le pido al equipo que me ayude a compartir la página en donde ustedes encuentran la información de Pildorito. Está en nuestra página www.diabetescolombia.com, y allí a las personitas que se conectaron pueden darle acá en el enlace, descárgalo aquí, perdón, y pueden obtener el ABC de la farmacovigilancia para responder todas estas preguntas que a veces nos surgen y no tenemos respuesta. Un tip que les dimos, o recomendación esencial, básica para todos en nuestros hogares, ya podemos dejar de compartirlo, es que al paciente que tengamos en casa le hagamos en donde duerme o en la nevera un aviso o letrero grande que diga qué medicamentos toma, cuál es la dosis,
cada cuánto, porque en algún caso de emergencia, si no está el cuidador principal, pues otra persona puede saber qué es lo que toma, o incluso tomar rápido ese papel, ese documento, ese afiche, como quieran llamarlo, y llevarse al paciente a urgencias, que es la primera pregunta que le van a hacer. ¿Qué medicamentos está tomando? Y esa pregunta es tan importante. Y algo muy importante que también aprendimos y que les pedimos que ustedes tengan especial atención siempre que esté en la cita médica con su médico tratante y le formule un medicamento, pregúntele para qué es, qué va a hacer en su cuerpo, cada cuánto se lo toma, qué dosis, qué pasa si se pasa de esa dosis, qué pasa si no se lo toma, porque con esta crisis del sistema hay muchos tratamientos que se han visto interrumpidos. Y por eso hicimos este programa. Yo quiero que ustedes me dejen un like, un corazoncito, un pulgar arriba si les ha gustado este tema. Y quiero contarles además, ya digamos Lorena y la doctora Pilar también, si quieren algo más por decir, es el momento porque ya estamos terminando justamente este programa. Pero quiero decirles que el próximo conectado va a estar imperdible. Y se los digo desde ya, porque vamos a hablar de toda la radiografía, de lo que está pasando en el sistema de salud, desde dos personas que han sido muy importantes desde la parte técnica, Hanna Escobar y Carlos Márquez, que son voceros también oficiales de Pacientes Colombia, pero quienes nos pueden ilustrar para entender qué pasa, cuáles son las implicaciones y cómo aprender de nuestros derechos y de lo que está pasando alrededor de la crisis del sistema de salud. Yo quiero agradecerle al INVIMA por haberme aceptado esta invitación. Como les había dicho, es un espacio educativo para pacientes. Creo que les hemos dado una orientación muy oportuna, muy precisa a todas las personas que se han conectado. Recuerden ustedes que también lo pueden ver en diferido. Y antes de que ellas se despidan, les recuerdo a ustedes que en pocos días vamos a lanzar la segunda edición del concurso de fotografía El rostro de la diabetes y ustedes van a poder competir por su mejor foto. Y este año vamos a hablar a través de la fotografía de lo que es vivir con diabetes sin medicamentos. Vayan pensando cómo se lo imaginan, estén pendientes de las redes sociales, porque les aseguro que va a ser un súper concurso en el que todos vamos a poder participar. Estimada Lorena, estimada Pilar, muchísimas gracias. No sé si tienen algo más que decir. Erika, no, nos resta agradecer también esta vinculación que nos hacen a través de la fundación. Realmente no se tiene con frecuencia la oportunidad de tener este acercamiento con el consumidor final, con los pacientes. Entonces, pues agradecer por el espacio. Esperamos que para quienes nos acompañaron, pues haya sido productivo y haya orientado las inquietudes que nos manifestaron. Entonces, gracias a la Fundación por la invitación y por esta participación. Gracias a ti. Gracias, Lorena. Muchas gracias a ustedes por el tiempo, por la disposición. Esperamos que hayan aprendido y que reporten si se les presentan reacciones adversas. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. No me vayan a colgar este link, les pido un momentico porque si no se nos cae todo. Así que por favor, muchas gracias por darme unos minuticos más de paciencia. El equipo, volvamos con la cámara entonces. Acá me dice Malasia, yo fui finalista del concurso. Sí, yo me acuerdo que tú participaste. Les pido el favor que estén súper pendientes, que estén motivados para participar en este concurso de fotografía que ya viene y que además no se pierdan el próximo conectado, que es el próximo martes, 6 de la tarde. Tomen nota, pregunten, porque vamos a aprender muchísimo de cómo nos está afectando a todos esta crisis del sistema de salud, especialmente pues nosotros por tener la comunidad con diabetes hablamos de este tema. Así que espero que hayan aprendido un montón, les deseo una feliz noche, les mando un abrazo muy muy grande, recuerden que no están solos, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @diabetescolombia, en la página www.diabetescolombia.com y en el WhatsApp 311-275-0533. Una feliz noche, que descansen y que duerman tranquilos. Un abrazo para todos.